¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Palarduino.com. Hoy vamos a medir la intensidad de la luz dentro de una sala utilizando un Arduino y una fotorresistencia. Esto es una fotorresistencia, es un tipo de resistencia variable. ¿Qué significa eso? Pues que no siempre tiene el mismo valor, como ocurre con una resistencia fija, que siempre tiene el mismo valor en ohmios. Las resistencias variables cambian su valor en función de una serie de parámetros. En el caso de las fotorresistencias, el valor depende de la luz. Este cabezal que ves aquí está hecho de un material semiconductor y ese material reacciona a la luz. Cuando los fotones interactúan con los átomos del material, hace que se liberen electrones. Cuantos más electrones se liberan, mayor es la conductividad eléctrica, por lo tanto, menor es la resistencia. Si inciden pocos fotones sobre el material, significa que hay poca luz y eso hace que se liberen pocos electrones. Por lo tanto, la conductividad eléctrica disminuye y la resistencia aumenta. En resumen, cuanta más luz, menor resistencia; cuanto menos luz, mayor resistencia. Para usar la fotorresistencia con nuestro Arduino vamos a necesitar una resistencia fija de 10 ohmios que conectaremos en serie con la fotorresistencia. Puede sonar raro que necesite una resistencia para conectar otra, pero luego entenderás por qué. Aparte de esto, voy a utilizar un LED. Esto no es necesario para poder utilizar la fotorresistencia, es solo por una cuestión visual, porque se va a ver reflejado en el LED la cantidad de luz que reciba la fotorresistencia. Cuanta más luz reciba la fotorresistencia del ambiente, menos luz necesitaré aquí. Cuanta menos luz reciba la fotorresistencia, más iluminaremos el LED. Recuerda que para conectar el LED necesitas una resistencia de 330 ohmios. Y aparte de eso, lo habitual: cables, Arduino y protoboard. Este es el circuito que vamos a hacer. Vamos a empezar por el LED, que es lo más sencillo, ya lo hemos visto muchas veces. Recuerda, el ánodo del LED, que es la pata larga positiva, la vamos a conectar a un pin digital que soporte PWM, porque vamos a cambiar la intensidad, así que necesitamos que sea PWM. El cátodo, que es la pata corta negativa, lleva la resistencia de 330 ohmios y esta a su vez va conectada a tierra. En cuanto a la fotorresistencia, fíjate que está conectada en serie con la resistencia fija de 10 ohmios. El otro pin de la fotorresistencia va conectado a 5 voltios y el otro pin de la resistencia fija va conectado a tierra. Y ahora aquí viene lo importante. Fíjate que en el punto en el que se unen la fotorresistencia y la resistencia fija va conectado un cable a un pin analógico. Esa configuración se llama divisor de tensión. Imagina que las dos resistencias fuesen fijas y no tuviésemos una fotorresistencia y que las dos tuviesen exactamente el mismo valor, 10 ohmios. Si esto fuese así, en el punto en el que se unen ambas resistencias, el voltaje sería exactamente la mitad. En este caso, 2,5, porque el voltaje de Arduino son 5. Es simplemente aplicar la ley de Ohm. Como las resistencias están en serie, se suman y sabemos que el voltaje son 5 voltios. Así que aplicando la ley de Ohm podemos conocer la corriente que atraviesa el circuito. Una vez calculada la corriente, podemos calcular el voltaje justo en el punto en el que se unen ambas resistencias. Simplemente sustituimos la corriente que hemos calculado antes y el valor de la resistencia que va conectada a tierra. El resultado es 2,5 voltios. Esto es un caso hipotético, con dos resistencias fijas del mismo valor. Pero en este caso, una de las resistencias no es fija, es una fotorresistencia, que va cambiando su valor según incide la luz sobre ella. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que dependerá del valor que tenga en cada momento la fotorresistencia. Supongamos que está incidiendo bastante luz sobre la fotorresistencia y su valor se reduce a 5 ohmios. Si volvemos a aplicar la ley de Ohm, las resistencias las sumo, 10 ohmios más 5 ohmios, y el voltaje sigue siendo el mismo, que son los 5 voltios de Arduino. Con eso obtenemos la corriente y ahora podemos calcular el voltaje justo en el punto en el que se unen ambas resistencias, que es lo que está conectado a nuestro Arduino. Si sustituimos la corriente que acabamos de calcular y el valor de la resistencia fija, el resultado que obtenemos es 3,3 voltios. Como puedes ver, es mayor que el resultado que obtuvimos antes, cuando la fotorresistencia tenía 10
10K ohmios. Evidentemente es mayor porque el valor de la resistencia es menor. ¿Qué significa eso? Que está incidiendo suficiente luz como para reducir el valor de la resistencia. Ese voltaje que se está generando en ese punto en el que se unen ambas resistencias es el valor que va a entrar en el pin analógico de Arduino. Aquí debes tener en cuenta una cosa muy importante. Algunas placas de Arduino soportan 5 voltios en sus pines analógicos, pero hay otras que solo soportan 3,3. Así que le das especificaciones antes de conectar nada, no sea que envíes más de 3,3 voltios y quemes la placa. Si estás usando un Arduino Uno como yo, no vas a tener problema porque los pines analógicos en este modelo sí soportan los 5 voltios, pero si usas otra placa, por favor, comprueba las especificaciones. Desde el sketch vamos a leer el valor que está entrando a través del pin analógico y cuanto más alto sea ese valor, será sinónimo de que hay más luz, y cuanto más bajo sea ese valor, será sinónimo de que hay menos luz. Y en función de eso, modificaremos la intensidad del LED. El circuito ya montado quedaría de esta forma. Para que sea más cómodo, he conectado los 5 voltios con este cable rojo y la tierra con este cable negro a estas dos líneas de la protoboard. Esta línea de aquí, que es la que lleva el cable negro, será tierra, y esta otra, que es la que lleva el cable rojo, son los 5 voltios. Un pin de la fotorresistencia va conectado a los 5 voltios. El otro pin va conectado a la resistencia fija, porque están conectadas en serie. Ves que las dos están en la misma línea. Y en esa misma línea he puesto este cable verde, que es el que va al pin analógico, al pin 3. Si quieres usar otro analógico no hay ningún problema, usa el que quieras. El otro extremo de la resistencia fija de 10K ohmios va a tierra. Y por otro lado, el LED, la conexión es como siempre. Esto ya lo hemos visto anteriormente. El ánodo, que es la pata larga, va conectada con este cable que lo he conectado a un pin PWM, al pin 3, para luego poder regular la intensidad. Y el cátodo lo he conectado con la resistencia de 330 ohmios y el otro extremo de la resistencia lo he conectado a tierra. Y con eso tendríamos ya todo. Vamos a empezar haciendo una versión reducida del sketch, centrándonos solo en la fotorresistencia. Después ya añadiremos el LED y la lógica para que cambie la intensidad. Pero vamos a empezar solo con la fotorresistencia para que entiendas cómo se programa y cómo se lee información de un pin analógico. Como la fotorresistencia está conectada en el pin 3, voy a declarar una constante que haga referencia a ese pin. Voy a llamarla así, por ejemplo, fotorresistencia, y está en el pin analógico 3. Así que voy a usar una constante que está ya predefinida dentro del lenguaje, que es A3, que representa ese pin. Si pones 3, también funciona, pero a mí me gusta usar esto por claridad, porque si tengo que usar el pin 3 digital, luego no es tan evidente saber cuál es el analógico y cuál es el digital. De esta forma, como empieza por A, sabemos que es el analógico. Voy a declarar ahora una variable en la que vamos a guardar la lectura que hagamos del pin analógico y la inicializo con 0. Cuando los pines analógicos reciben, en el caso del Arduino Uno, valores entre 0 y 5 voltios. No podemos recibir más porque si no quemaríamos la placa. Como ya te comenté anteriormente, ten cuidado si no usas un Arduino Uno, comprueba cuál es el voltaje máximo que puedes aplicar a un pin analógico. Como iba diciendo, en el caso del Arduino Uno, el voltaje es entre 0 y 5 voltios, pero no vamos a recibir un valor 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Vamos a recibir un valor comprendido entre 0 y 1024, siendo 1024 5 voltios y 0 voltios. En ese caso podemos tener un poco más de precisión y es más sencillo trabajar con valores enteros. Por eso declaro la variable de tipo int. Vámonos a la función setup para configurar la placa. El pin analógico no hace falta configurarlo porque los pines analógicos son solo de entrada en el caso del Arduino Uno, y lo que voy a hacer aquí es inicializar el puerto serie para poder utilizar el monitor serie para que podamos comprobar qué valores estamos recibiendo en función de la intensidad de la luz que recae sobre la fotorresistencia. Como siempre usamos serial begin y 9600 baudios. Por ahora nada más. Luego cuando incluyamos el LED tendremos que hacer más cosas, pero por ahora para la fotorresistencia con esto suficiente. Nos vamos a la función principal y aquí lo que voy a hacer es leer el pin analógico para ver qué recibimos. Uso la variable que declaré antes, entrada, y guardo lo que me dé la función analog read. Esa función me permite leer los valores de los pines analógicos. En este
caso, nuestra fotorresistencia. Aquí ya tenemos la lectura, pues lo que voy a hacer ahora es mostrarla en el monitor serie para que podamos analizar qué valores estamos recibiendo en función de la intensidad lumínica que tengamos en nuestra casa o en el entorno en el que queramos hacer el proyecto. Usamos Serial Print Line y le paso la variable entrada. Y ahora, para que el monitor serie no se vuelva loco y empiece a salir un montón de números y no veamos nada, voy a hacer un delay de medio segundo para que cada medio segundo se haga una nueva lectura y veamos el valor lumínico en ese momento. Bueno, pues vamos a cargarlo en la placa para comprobar qué valores recibimos de la fotorresistencia. Bueno, la carga ya ha terminado, ya está el sketch en la placa. Vamos a abrir el monitor serie. Vale, ves que ahí ya me están entrando datos. Está entrando un valor muy próximo a 600. Está un poquito por debajo, pero casi 600. La luz que tengo yo ahora mismo aquí es la del foco y mis dos monitores. Es toda la luz que tengo. Voy a usar esta luz como mi luz máxima de referencia. Es decir, que para hacer yo mi sketch, voy a considerar que esta es la máxima luz que va a recibir la fotorresistencia. Y cuando eso ocurra, el LED tiene que estar 100% apagado. Voy a apagar el foco para que veas lo que ocurre con estos datos. Fíjate cómo cae el valor, porque ha aumentado la resistencia. Al haber menos luz, la resistencia aumenta y entonces entra menos voltaje. Si consiguiese bloquear toda la luz, pues en una habitación que estuviese 100% a oscuras, tendría que llegarme un 0, porque la resistencia estaría a tope. Voy a intentar taparlo un poco, no creo que consiga llegar al 0, pero ves que baja bastante el valor. No estoy en 0 porque todavía hay un poco de luz, pero he conseguido bajar bastante en comparación con esto. Vuelvo a encender el foco, ves cómo vuelve a subir, ahí en 600. Tengo aquí una linterna, la voy a encender un momento y la voy a poner sobre la fotorresistencia. Y fíjate cómo sube ahora. Casi llega a 1000. El valor máximo son 1024. A lo mejor si lo pusieses en la calle un día que haga mucho sol, pues sí llegaría al 1024. Pero como lo que yo busco es usar esto en esta habitación con esta iluminación, pues el 1024 no me interesa. En mi caso, el valor máximo va a ser 600, así que ese es el que voy a usar como referencia. Haz una prueba, comprueba la luz que tienes en la habitación en la que vas a hacer esto y quédate con el valor máximo para que sea tu valor de referencia, para poder calcular la intensidad del LED. Volvemos al sketch y voy a declarar alguna cosa más aquí arriba. Primero, necesito una constante para el pin digital en el que hemos conectado el LED. Voy a llamar a la constante LED y en mi caso estoy usando el pin 3. Recuerda que este pin tiene que ser PWM para que podamos regular la intensidad del LED. Voy a declarar otra constante para ese valor de referencia superior que he comentado, que en mi caso va a ser 600. Eso significa máxima iluminación. Por lo tanto, el LED estaría apagado por completo. Voy a declarar otra constante más para guardar el valor PWM máximo que enviaré al LED cuando la intensidad de la luz sea 0. Si recuerdas, en vídeos anteriores vimos cómo funcionaba PWM. Si no te acuerdas, te dejo el enlace en la descripción. El valor máximo que puedo enviar a un pin PWM es el 255. Así que voy a declararme aquí esta constante con valor 255. Estas dos constantes me van a ser útiles para luego hacer una relación entre estos valores. Cuando la luz esté a máxima potencia, en mi caso 600, esto tendrá que ser 0. Y cuando la luz esté a 0, PWM tendrá que ser 255. Luego tendremos que hacer una equivalencia en esos rangos. Y ya para terminar, voy a declarar otra variable que le voy a llamar valor, que va a ser el valor que tengo que enviar al LED, que lo calcularé con esos rangos que he dicho antes. Por ahora, 0. Vale, ahora dentro de la función setup tenemos que configurar el pin digital del LED, que será salida, porque lo que queremos es encender y apagar el LED. Usamos pin mode, como siempre, le paso la constante, que tiene el valor 3, y le digo que esto va a ser una salida. Y no necesito nada más en la configuración. Nos vamos a la función principal y voy a hacer aquí algunos cálculos. Eso lo voy a dejar ahí. Primero, recibimos la entrada. Como mi valor máximo va a ser 600, si entrase más de 600, no lo voy a tener en cuenta. Voy a seguir contemplando 600. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña comprobación con un if. Si la entrada es mayor que max, que era la constante que hemos definido aquí, entonces voy a ignorar el valor superior y me voy a quedar con el valor máximo. Si entrase un 700 por lo que sea, para mí eso sigue siendo valor máximo. Entonces voy a descartarlo porque me paso del máximo y segurísimo que no quiero que el LED se encienda. Así que me voy a quedar con el máximo. Una vez que ya tengo el valor leído, que estará entre 0 y 600, tengo que calcular el valor PWM que voy a enviar al LED. Para eso me voy a ayudar de una función
opción que se llama Map. Aquí le voy a pasar el dato que hemos obtenido de la fotorresistencia, le voy a decir la escala en la que está, es decir, está en la escala 0 max, S600, que es mi valor máximo. Si quieres poner 1024 y no contemplar el 600 o el que te haya salido a ti como máximo, también estaría bien, pero bueno, en mi caso, como solo quiero llegar ahí, voy a usar esto. El dato que he leído, el rango en el que está el dato, y ahora le voy a decir el rango al que lo tiene que pasar. El 0 que recibo de la fotorresistencia sería equivalente a 255 en el LED, porque si recibo un 0 significa que es oscuridad máxima y necesito que el LED brille a su máxima potencia, por lo tanto voy a usar este. Y el máximo de la fotorresistencia será que hay máxima luz, entonces necesito que el LED esté totalmente apagado, así que le voy a decir que el equivalente para PWM sería 0, ¿vale? Fíjate que esto va así, este es el dato que quiero transformar, este es el rango en el que está, este es el equivalente a este y este es el equivalente a este al que quiero llegar. El resultado de todo esto lo voy a guardar en la variable valor que declaré antes y ya solo me falta encender el LED. Como es PWM lo que quiero, voy a usar Analog Write y le voy a decir que el LED se tiene que encender con esta intensidad. Esto será un valor entre 0 y 255. Y aquí voy a añadir otra línea como esta para ver en qué se ha convertido el valor. Y así podremos comprobar el valor de entrada y el valor que enviamos al LED. Como esto se va a estar repitiendo cada medio segundo, voy a añadir aquí otra línea más, pero simplemente con un separador, para que luego en el monitor serie podamos ver la entrada y el valor, siguiente entrada, siguiente valor, siguiente entrada, siguiente valor, y así con todo lo que se mida. Bueno, pues vamos a cargarlo a ver qué ocurre con el LED. Bueno, pues la carga ya está, ya tenemos el sketch en nuestra placa. Voy a abrir el monitor serie. Vale, ahí está entrando valor 600. Entonces, el valor PWM equivalente es el 0. Si apago el foco, ¿ves? Se ha encendido el LED porque ha aumentado la resistencia y entra menos voltaje. Está en 154, 152 y PWM ha subido bastante, ha pasado de 0 a 190. Entonces, fíjate cómo el LED está mucho más brillante. Enciendo de nuevo el foco y se apaga. Si pusiese un foco más potente, como le he puesto la limitación de 600, nunca va a aparecer ahí más de 600 y entonces el cálculo se va a hacer bien, me va a dar el 0 equivalente. Si tapo un poco la resistencia, fíjate, solo acercando el dedo un poco ya estoy cortando el haz de luz y fíjate en el LED. Voy a apagar esto para que lo veas mejor. Vale, fíjate ahí, si lo tapo más, ves cómo va bajando. Voy a intentar taparlo lo máximo posible. Vale, ves que casi he llegado a los 250, 255 es el máximo de PWM, pero ves que el LED está súper brillante. Ahí se ha reducido un poco, lo que pasa que en cámara no sé si lo vas a apreciar. Voy a bajar un poco la intensidad del foco. Fíjate cómo según bajo la intensidad del foco va aumentando, disminuye el valor que recibimos del pin analógico y aumenta PWM. Y ahora al revés, si aumento la intensidad del foco, ves como el LED va disminuyendo, el valor PWM es menor y el valor que entra por el pin analógico es mayor, llegando al máximo que es 600. Pues ya lo tendríamos. Espero que te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, dame un like, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para que te notifique cada vez que suba nuevo contenido. Si has conseguido hacer el proyecto, sube el resultado a Instagram y etiquétame para que pueda verlo. Y si tienes dudas, déjamelas en los comentarios para que pueda ayudarte. No olvides que puedes consultar el tutorial completo en pararduino.com y ver muchos otros tutoriales que seguro te van a interesar. Por mi parte, nada más. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.